creo que es normal que todas tengamos nuestros demonios, nuestros monstruos internos. Por algo es tan famoso en las caricaturas de los niños que de un lado está el ángel diciéndote lo que debes hacer, lo que es correcto, y del otro lado está el diablo diciéndote lo que te conviene, lo que te daría placer, casi hedonista, o sea, todo el tema de los placeres, los vicios, los excesos, y no nada más eso, sino también al diablo me refiero como que esas voces que te hacen dudar de tu capacidad, el miedo a lanzarte, a perseguir tus sueños, de conseguir algo que quieres, algo que siempre has querido, tus sueños, pero el miedo te paraliza, el síndrome del impostor, o cuando un sentimiento, si lo sabes controlar, es bueno, pero si te dejas consumir por ese sentimiento, se te va al otro lado, que ahorita llego a eso, pero bueno, básicamente siento que muchas de tus decisiones se basan en estas voces hablando contigo, intentándote convencer que hagas lo que las voces te dicen, y creo que por eso vamos a terapia, para aprender a lidiar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestro pasado, entender nuestro pasado, entender de dónde venimos, entender por qué hacemos lo que hacemos, entender nuestro mundo interno, nuestra realidad interna, nuestra psicología, entre otras cosas, como que aprender esa inteligencia emocional. Siento que Séneca mató de un tiro limpio, sin parpadear, todos mis demonios internos, mis monstruos, esas voces, esos pensamientos intrusivos, tipo las que han visto Jujutsu Kaisen, que es un anime que, by the way, es mi favorito. No veo tantos animes, entonces tampoco soy así súper buena diciéndote ni recomendándote cuál ver, pero Jujutsu Kaisen es mi favorita de los pocos que he visto, que básicamente son como hechiceros matando monstruos que le hacen daño a la humanidad, y Gojo es el sensei. Siento que, bueno, haz de cuenta que Séneca es el sensei de Gojo. Siento que Séneca hizo Dominion Expansion a todos mis demonios y todos mis monstruos internos, literalmente. Entonces, leer a Séneca ha sido un antes y un después en mi vida. Top 3 personas que más impacto han tenido en mi vida de manera positiva ha sido terapia, iluminó mi mundo interno. Por eso traigo ahorita una camisa polo color amarillo pastel, porque así me siento después de leer Séneca. Importante aclarar que yo he ido a terapia, a la psiquiatra una vez, y fueron como 3-5 sesiones, y ya no le seguí porque pues terapia es un privilegio. Tengo otras prioridades dentro de mi presupuesto. Y no estoy diciendo que terapia no sirve, ni estoy en contra para nada. A mí me encanta hablar con mis amigas psicólogas, me encanta conversar con ellas. Siento que son conversaciones muy enriquecedoras, pero pues la realidad es que terapia es un privilegio. No cualquiera se puede pagar terapia, y este libro me costó $5, y creo que si a la filosofía le dedicáramos el tiempo y la atención que se merece, puede llegar a ser terapéutico. Pero énfasis en que puede, porque no toda la filosofía es con el fin de darte consejos, sino hay muchas ramas de la filosofía que es más académico, más como con el punto de avanzar el conocimiento, pero justamente por eso me encanta el estoicismo, que ahorita lo vamos a platicar, y la forma de ver la filosofía de Séneca, que en una de sus cartas dice: la filosofía no es una ocupación de naturaleza popular, ni se practica por afán de exhibirse, no se ocupa de palabras, sino de hechos. No se practica para pasar el día de forma entretenida ni para quitarle el aburrimiento al ocio. Moldea y construye la personalidad, ordena la vida, regula la conducta, muestra lo que se debe hacer y lo que se debe dejar sin hacer. Se sienta al timón y mantiene el rumbo correcto mientras uno es sacudido en mares peligrosos. Sin ella, nadie puede llevar una vida libre de miedo o preocupación. A cada hora del día surgen incontables situaciones que piden consejo, y para ese consejo hay que acudir a la filosofía. Vamos a ver otras razones de por qué la filosofía es tan importante para Séneca, que inclusive dice que le debe la vida, pero se me hace súper bonita esto que dijo en una de sus cartas, y me siento tan agradecida con Séneca y las personas que conservaron sus cartas y las inmortalizaron para que yo pudiera 2000 años después leerlas, que me iluminara el mundo interno, y ahora yo me siento con el deber de seguir ese trabajo de preservar la filosofía, de correr la voz, de comunicarla, de compartir, con la esperanza de que también les ilumine su mundo interno. Que bueno, no es tema de este episodio, pero fun fact, la razón por la que ocurrió el Renacimiento, que es este como momento de eureka, de iluminación, que si fuera un color sería amarillo pastel, como el que traigo ahorita en mi camisa polo, es porque es porque los textos griegos, o sea, Sócrates a través de Platón y Aristóteles regresaron a Europa, que
en Europa en ese momento estaba la época medieval. Entonces los árabes, al migrar a Europa por otras razones. Corrección, a Italia llegaron los griegos bizantinos con los textos originales en griego, lo que impulsó el Renacimiento. Antes sí hubo una vía árabe, pero fue distinta a través de España y Sicilia, donde los árabes habían traducido los textos griegos al árabe y al llegar a España y Sicilia, estos textos árabes fueron después traducidos al latín. Trajeron consigo a las obras de Aristóteles y Platón. Ojo, en la época medieval sí había muy poco de Platón y Aristóteles, pero eran obras incompletas y Platón era más que nada toda la parte que habla de Dios. Entonces, cuando regresaron las obras completas de Platón y Aristóteles fue que surgió el Renacimiento, aunque hoy en día no tenemos las obras completas de Aristóteles. Se perdieron, desafortunadamente. Ahorita lo que tenemos de Aristóteles son más como notas de estudiantes o pies de notas de sus lecturas. Entonces, pero bueno, tal vez en este mundo postmodernista, casi nihilista, necesitamos regresar a los griegos antiguos y pues aquí estoy yo, mi deber como humana en comunicar y compartir la filosofía, porque las personas antes de mí han hecho un trabajal en conservar, transcribir, inmortalizar los textos y pues es mi deber seguir ese trabajo de seguir preservando la filosofía antes de que se pierda. Que de hecho una de mis frases favoritas de Séneca, que se los compartí en el post de Instagram de 3 años aquí viviendo en Canadá, 3 años desde que decidí empacar y dejarlo todo en México y venirme para Canadá, dice: parte de mi alegría en aprender es que me pone en posición de enseñar. Nada, por más extraordinario y útil que sea, me dará placer alguno si el conocimiento es solo para mi propio beneficio. Y me sentí súper identificada porque creo que es de humanos que el crear algo, compartirlo y que alguien te dé retroalimentación positiva de que wow, gracias, me cambiaste la vida, me ayudó muchísimo, ahora me siento en mi mejor versión. Es un sentimiento de satisfacción inmenso que te llena de propósito, entonces que no se pierda esa costumbre humana de enseñar y pasar el conocimiento. Bienvenidas a otro episodio del podcast Professional Hot Girl Club. Soy Isabel, tengo una licenciatura en biociencias y este es un espacio de mujer a mujer para abrazar la curiosidad, enamorarnos de la sabiduría y tomar el papel de estudiante en la vida, porque la educación es sexy, empoderante y transformador. También es un espacio de mujer a mujer sobre consejos de cómo navegar la vida, básicamente, que tiene mucho que ver con el episodio de hoy. Justamente cambié la descripción del podcast, que en la parte que digo que este es un espacio de consejos de Big Sis, de hermana mayor, lo cambié y puse, porque como decía Séneca, lo que la filosofía le ofrece a la humanidad es consejo. Y bueno, estos son mis pilares de una belleza integral, porque la belleza es un estilo de vida, que eso fue algo nuevo que también agregué. El lema de que la belleza es un estilo de vida. Los pilares de una belleza integral es con el punto de que se viva y se practica. En este rincón del internet, la belleza se profundiza. Eso es básicamente mi misión con mis pilares y con este podcast. En mis videos de YouTube profundizo en la parte de piel, cabello, nutrición y fierros pesados, obviamente basado en ciencia, porque la ciencia fue mi primer amor, pero en este podcast me enfoco en mi segundo amor, la filosofía, donde profundizamos en los pilares de educación financiera, inteligencia emocional, lectura y aprendizaje. Esa curiosidad, ese gusto por aprender y por regresar a tu niño interior e ir a la profundidad de la vida. Pero aquí también es en donde me abro más de corazón y escribo y comparto desde ahí. Esto se va a dividir en 2 partes, porque si no se iba a ser larguísimo. Mi criterio para dividirlo fue separar el mundo externo, todo el tema de dinero, poder, avaricia, y luego nuestro mundo interno en la parte 2, que es todo el tema de nuestros pensamientos, la psicología del carácter, aunque honestamente todo está conectado con todo. Pero en este episodio vamos a hablar de una introducción a Séneca, al estoicismo, el tema del dinero, poder, avaricia, y también en este episodio estaba agregado el tema de la multitud, pero ya era demasiado largo, entonces voy a comenzar con ese tema en el siguiente episodio junto con el tema de la ambición. Y en el siguiente episodio, además de hablar de la multitud y la ambición, también vamos a hablar de la psicología del carácter, la amistad y la muerte. Vamos a acabar con la muerte. Y el sentimiento del que hablé al principio del episodio, que es bueno si lo sabes controlar, pero si te dejas consumir
se te puede ir al otro lado, es el sentimiento de la ambición, que este tema de la ambición es un tema del que más me ha impactado Séneca, que más iluminó mi mundo interior. Sin más preámbulos, empecemos. Séneca nació en Córdoba, en la España romana, alrededor del año 4 a.C. y murió en el año 65 después de Cristo, obligado a quitarse la vida por orden del emperador Nerón, quien Séneca fue su tutor y consejero durante más de una década. Lo obligó a quitarse la vida por sospecho de que Séneca estaba implicado, tenía que ver con la conspiración para asesinar al emperador Nerón, pero la evidencia era súper débil de que Séneca estuviera implicado. O sea, lo que todos estamos de acuerdo es que probablemente Séneca no tenía nada que ver, pero Nerón era un tirano y se quería deshacer de Séneca de todas maneras, entonces aprovechó como excusa. Entonces, Séneca fue uno de los hombres más poderosos e influyentes de Roma, fue dramaturgo, senador y durante años la mano derecha del emperador. Y creo que por eso tiene tanta sabiduría sobre cómo no dejarse controlar por el poder, el dinero y el miedo, lo que hoy yo le llamo la avaricia capitalista, porque pues, él lo vivió desde dentro, ¿saben? Y por eso creo también que sabe escribir para llegar directo al corazón, que hay muchos pasajes que les voy a leer que a mí me ponen la piel chinita y sorry si en algunos se me corta la voz porque yo, o sea, he llorado muchísimo en cosas que he leído de él y cuando lo vuelvo a escribir y lo vuelvo a leer se me parte la voz porque me llega directo al corazón. Creo que sabe escribir tan bien porque de hecho en esa época eso era algo que se elogiaba abiertamente, de que si tus discursos generaban aplausos eras bueno y si no, no eras bueno. Por ahí leí, creo que en la introducción del autor, que dice que prácticamente cada frase de Séneca podría citarse por separado, así de cargada está cada línea. Entonces, las cartas que vamos a ver hoy son cartas a Lucilio, que las escribió en sus últimos años, ya retirado, dirigidas a un amigo suyo que era gobernador de Sicilia. Creo que también por eso también se siente tan íntimo. Entonces, bueno, Séneca pertenecía a la escuela estoica fundada en Atenas por Zenón de Sitio unos 300 años antes. El nombre viene literalmente del lugar donde Zenón enseñaba, que era la Stoa Poikile, el pórtico pintado de la plaza de Atenas, de ahí estoicos. Y bueno, un poquito de introducción al estoicismo, que creo que sí es importante que entiendan de dónde viene Séneca, de dónde vienen sus pensamientos. Todo arranca con la palabra logos. Los estoicos estaban convencidos de que el mundo estaba organizado de una manera racional y coherente, gobernado por una fuerza que lo permea absolutamente todo, y a esa fuerza le pusieron logos. De ahí viene la palabra lógica y de ahí viene el sufijo logía, de biología, psicología, antropología, etc. Y opera en dos escalas al mismo tiempo. En ti, el logos es tu facultad de razonar, y en el universo, que es el principio racional que organiza todo lo que existe. En ese segundo sentido, es prácticamente sinónimo de naturaleza, de providencia, de Dios. Que, fun fact, el evangelio de Juan, que abre con: en el principio era el verbo, que es el logos en original, o sea, en el principio era el logos originalmente, está pidiendo prestado vocabulario estoico. Fun fact. Y bueno, siglos antes los estoicos ya usaban ese término para describir el principio racional que ordena y le da estructura a todo el universo, una especie de razón cósmica que impregna la realidad. Logos. Para ellos el logos no era solo una idea, era una sustancia física. Le decían noumena. Los primeros estoicos se lo imaginaban como fuego puro, crisipio, que es la figura que sistematizó todo el tema del estoicismo. Lo veía como una mezcla de fuego y aire, y ellos lo veían como que esta sustancia física es el aliento vital que anima a los animales y a los humanos y está presente hasta en la piedra y en el metal, como que la tensión interna que mantiene el objeto unido, lo que hace que una piedra sea una piedra, y cuando el objeto se destruye, ese noumena se reabsorbe en el logos. Y a escala cósmica pasa lo mismo. Cada cierto intervalo gigantesco, el universo se consume en fuego, que le decían ekpirosis, y se regenera, que era la física de aquel momento. Eso era lo que ellos creían. Y de ahí sale la parte incómoda, que si el logos controla todo, entonces todos los eventos están determinados y siguen una cadena de causa y efecto que no se rompe, que es otra forma de decir que el estoicismo
Es un sistema determinista que aparentemente no deja espacio para el libre albedrío ni para la responsabilidad moral. Entonces, redefinieron la definición de libertad, que para ellos la libertad no es escapar de lo inevitable, sino acomodarte voluntariamente a lo que de todos modos va a pasar. Dicen que el ser humano es como un perro amarrado a una carreta en movimiento. Si el perro se resiste, va a ser arrastrado, porque la carreta va a avanzar de todas maneras. Pero la elección sigue siendo suya, correr o ser arrastrado. Y bueno, última cosa, Chrysippio y sus seguidores dividieron el conocimiento en 3 áreas: la lógica, la física y la ética. O sea, en otras palabras, la naturaleza del conocimiento, la estructura del mundo físico y el lugar que le toca al ser humano dentro de este mundo. Pero el estoicismo cambió con el tiempo. Nació en Atenas, pero en el siglo y medio después de la muerte de Chrysippio, que fue el man que sistematizó todo, se expandió, sobre todo llegó a Roma, y al llegar a Roma se transformó. El estoicismo temprano y medio, el griego, era un sistema holístico. Quería abarcar todo el conocimiento y su foco era especulativo teórico. Escribían tratados sobre cómo leer poesía, sobre lógica formal, sobre etimología. El estoicismo romano, en cambio, se volvió una disciplina práctica, una actitud ante la vida, una forma de vivir. El hecho de que hoy usemos estoico para describir a alguien que enfrenta la desgracia con fuerza y valor se le debe mucho más al sistema de valores de la aristocracia romana que a los filósofos griegos originales. La palabra que usamos como estoico en espíritu es romana, no griega. Y justamente Séneca entra ahí del lado romano y práctico. Es el más temprano de los 3 grandes romanos: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Que justamente aquí tengo a Epicteto. Ay, ¿dónde está? Aquí lo tengo. Aquí tengo a Epicteto y Marco Aurelio. Aquí tengo los 2 libros. No he empezado Epicteto, ya empecé Marco Aurelio. Pues eso explica por qué estas cartas también se sienten como terapia, como una escuela de vida y no como una clase de teoría física académica. Séneca sí se asumía estoico, pero no le juró lealtad ciega. Él mismo lo dice, que cuando cruzaba al campo del enemigo, porque no nada más el estoicismo estaba circulando, no iba como desertor, sino como explorador. Dice que lo que es verdadero le pertenece, venga de quien venga. Entonces, de hecho, cita mucho a Epicuro, que básicamente era el rival filosófico, y admiraba mucho a Demetrio, que era un cínico. Pero también Séneca, además de moralista, también escribió física, que tiene otro libro que se llama Las cuestiones naturales, que no lo he leído. Pero bueno, justamente siento que por eso este libro es lo que lo hace menos como una filosofía académica y más como terapia, una escuela de vida, como filosofía de vida, porque para los estoicos romanos la filosofía no era una materia que se estudia, era un modo de vida que se practica, y lo vamos a ver súper claro con Séneca, con algunas cosas que les voy a leer. Pero acuérdense que les dije que la filosofía no se ocupa de palabras, sino de hechos. Es literalmente un manual diario para vivir mejor, para saber cómo enfrentar el miedo, la pérdida, la muerte con más claridad. Por eso él insiste tanto que de nada sirve memorizar sabiduría ajena si no la conviertes en la forma en que realmente vives. Así que vamos a empezar con el tema de dinero, fortuna y suficiencia. Vamos a empezar con el tema de lo que es tener suficiente, porque creo que es un tema súper importante en este momento del mundo, donde existen billonarios, casi trillonarios, personas que tienen tanta riqueza acumulada que probablemente podrían acabar con el hambre mundial si esa riqueza se distribuyera. Esto es algo que jamás ha existido en la vida y donde honestamente, si no eres nepo baby y no estás al pedo de tus finanzas personales, no tienes educación, alfabetización financiera, no la vas a hacer en esta vida. Necesitas saber sobre finanzas personales sí o sí para sobrevivir en este mundo. De hecho, antes de grabar este episodio estaba viendo un video de YouTube de una chava que ella pues se juntó, no sé si se juntó por un rato o vive ahí, pero el punto es que por muchos años convivió, porque también fue novia de el código postal más caro de Estados Unidos, que, o sea, básicamente el vecindario donde viven las personas más ricas de Estados Unidos. Y estaba contando cómo los hijos de estas personas, desde súper temprana edad, desde la adolescencia, ya les están enseñando
todo el tema de educación financiera sobre cómo invertir. Les dan dinero a sus hijos, tipo hasta $20,000 y con la única condición, o sea, contó una vez que a una chava, creo que no sé si fue su amiga, que cuando cumplió como 19, 15 años, así como adolescente, le dieron $20,000 con la condición de que lo invirtiera. Entonces, estas personas que son billonarias, que tienen un chingo de dinero y que es tanto dinero que tienen, que es riqueza por generaciones, dice que desde súper chiquitos a sus hijos ya les están enseñando cómo manejar el dinero, finanzas personales, invertir, todo, ¿saben? Entonces hasta los millonarios saben qué pedo con sus finanzas. Y bueno, sepan que el episodio 4 del podcast hablamos de finanzas personales para mujeres, lo más básico, hasta lo que tu hija debería de saber de finanzas personales. En verdad es un episodio súper ameno para que lo vean. Las invito muchísimo a que vean ese episodio. De hecho, hasta les comparto mi Excel de finanzas personales que construí. Pero bueno, vamos a hablar de la parte psicológica de un capitalista y de finanzas personales, que de hecho Seneca básicamente hablaba de la importancia de finanzas personales, porque finanzas personales incluye saber lo que es suficiente, incluye hacer decisiones inteligentes con tu dinero. Y esto lo conecto muchísimo con un libro que lo menciono en el episodio 4, donde hablo de finanzas personales, un libro moderno que salió en el 2020, de la psicología del dinero. Seguramente ya lo han escuchado. Algo que se me queda muy grabado, habla de que casi todas nuestras decisiones financieras no las hacemos con la cabeza fría, con números, las hacemos emocionalmente. O sea, muchas personas psicológicamente no saben llevarse con el dinero, no tienen una buena relación con el dinero, como muchas a veces no tenemos una relación bonita con la comida, que yo fui una de esas, que en la playlist de SOMP, de síndrome ovárico metabólico poliendocrino, lo explico muchísimo más de fondo. Les voy a dejar la playlist, pero ese tema de que, güey, hay que tener una buena relación con el dinero, me abrió muchísimo el panorama de que es verdad, muchos gastos son emocionales, son porque no sabemos lidiar con nuestras emociones, son porque no sabemos lo que es suficiente, nos sentimos mal, compramos cosas innecesarias para llenar ese vacío. También tenemos mucha influencia de la cultura gringa, la cultura americana, que la cultura gringa es consumir, es consumismo. No sé si han visto esos videos en TikTok de influencers gringas, que es tipo restock mi refrigerador, restock mi barra de café, restock mi bolsa. Aquí les voy a estar poniendo videos a lo que me refiero, que es consumismo. O sea, es cosas de que, güey, eso no es normal, ¿saben? O sea, es como aborazar lo material, ¿saben? Sepan que eso no es normal y que es solamente para monetizar el video y es entretenimiento, para que moneticen el dinero, para ellas generar dinero de ese tipo de contenido. Y así es como ellas pueden mantener ese estilo de vida, porque te venden ese estilo de vida, monetizan de esos videos y les da dinero para seguir monetizando de ti, ¿ok? Bueno, en el episodio pasado les conté que yo tuve una época en mi vida donde me sentía muy triste, pero en general, o sea, como que no encontraba propósito, no encontraba punto en la vida, no tenía ganas de pararme de la cama. O sea, como que yo pensaba que si me iba al otro lado, lo que sea que siga después de la vida, después de pasar a otra vida, como que X, no pasa nada, porque como quiera, ¿cuál es el punto de la vida? ¿Saben? O sea, como un vacío. Yo sentía un vacío, esa es la palabra. Eso fue en el verano del 2021 y hasta me acuerdo que me desconecté de redes sociales por como un mes. En ese momento no estaba subiendo contenido ni nada. Pero yo me desconecté de redes sociales porque mi mundo interno no estaba bien, ¿saben? De hecho, ese verano adelanté una materia, que eso es algo que les recomiendo. Si en el verano no tienen nada que hacer, pues aprovechen y adelanten materias si es que están estudiando. También estaba de practicante en el laboratorio, pero bueno, X. Lo único que me traía felicidad en ese momento era ir al gym. Entonces me acuerdo que me compré unos Converse blancos, que ahí los sigo teniendo, para el gym, y genuinamente, porque los pedí en línea, genuinamente esa espera, esa anticipación me llenó como de felicidad, de emoción, el esperar el paquete. Y ya, llegaron súper emocionada, súper feliz. Y no me acuerdo si fue el siguiente día o ese mismo día, pero después, que súper emocionada, y luego regresé otra vez a la normalidad, que era un vacío. Eso era mi normalidad en ese momento. Y me acuerdo pensar en ese momento y llegar a la conclusión de que, güey, las cosas materiales no dan felicidad, las cosas materiales no me resuelven mis pedos internos, ¿saben?
Claro que las cosas materiales te resuelven muchas cosas y te da felicidad cuando se trata de cubrir tus necesidades básicas, pero el dinero no resuelve tus demonios internos. El dinero no resuelve tus monstruos a menos de que vayas a terapia y le estés pagando a alguien para que te ayude a resolver tu mundo interno. Pero como quiera, cuando vas a terapia, tú tienes que hacer el trabajo de lidiar con tus emociones y tus monstruos internos, y tú tienes que hacer el trabajo de tu mundo, de mejorar tu mundo interno. El dinero no te ayuda a desarrollar esa inteligencia emocional. Y como buena biocientífica, les voy a dejar un paper en descripción donde habla súper bien de este tema. No lo voy a desarrollar en este episodio porque no es tema, pero les voy a dejar un paper que habla más a fondo del tema si les interesa. Pero cuando nos sentimos mal, queremos comprar algo, de gastar dinero, esa cosa material, no solamente porque nos va a hacer sentir momentáneamente, que cuando me compré los Converse blancos sí me hizo sentir bien momentáneamente, inclusive me hizo sentir bien por algunos días porque estaba anticipando esa compra. Entonces luego buscas otra cosa para seguir tapando con una curita eso que te está causando conflicto en lugar de enfrentarlo y resolverlo, ¿saben? Eso es básicamente, en mi opinión, la cultura americana consumista. No sabemos tener suficiente, no sabemos compartir, no sabemos ahorrar ni invertir para tu yo del futuro, porque tu yo del presente lo quiere todo, lo quiere consumir todo. Y eso es uno de los problemas, en mi opinión, de la psicología capitalista. Queremos fortuna, queremos todo el dinero del mundo, buscamos siempre más, más, más y más. No importa si nos chingamos los recursos naturales en el proceso. Quiero más, quiero ser la que tiene más. Esta actitud de avaricia capitalista lleva a muchos vicios. Ahora, lo que Séneca tiene que decir es que el límite adecuado a la riqueza tiene solamente 2 pasos. Primero, tener lo esencial. Segundo, saber tener lo suficiente. Literalmente lo dice en las primeras cartas, que eso es regla número 1 de finanzas personales, y en el libro que les dije de la psicología del dinero, el güey lo menciona, el saber tener suficiente. Para que vean que Séneca 2000 años después y sigue teniendo razón. Y luego dice esta frase que me encanta: qué espléndido es estar completo y ser independiente de la fortuna. O sea, no depender de las cosas materiales para sentirte bien tú por dentro. Y también tiene otra frase que me gustó muchísimo, que me encantó, que dice: en cuanto empieza a buscar fuera de sí misma, cualquier parte de sí misma está en camino de ser dominada por la fortuna. En cuanto empiezas a buscar llenar esos vacíos internos fuera de ti misma, ya estás en camino de ser dominada por la fortuna. Y esto conecta directamente con algo que dice Epicuro, que Séneca lo cita, que dice: si moldeas tu vida según la naturaleza, nunca serás pobre. Si la moldeas según las opiniones de la gente, nunca serás rico. Y güey, mi interpretación de esto no es que entonces hay que regresar a ser nómadas y cazar y vivir como vivían nuestros ancestros, sino de si tú sabes diferenciar entre lo que en verdad necesitas y lo que no, nunca vas a sentirte pobre. Énfasis en sentirte pobre, no que entonces el pobre va a dejar de ser pobre si vive de acuerdo a la naturaleza. Te dejas de sentir pobre porque tu punto de referencia ya no es lo que tiene el de al lado. En esa misma carta, Séneca dice que los deseos naturales son limitados. Los que nacen de opiniones falsas no tienen dónde detenerse, porque la falsedad no tiene punto de terminación. Ni las opiniones de la gente, ¿saben? Y bueno, un consejo que yo les voy a dar, que ya lo he mencionado, es que es más importante lo que tú piensas de ti misma que lo que los demás piensan de ti. Eso es mi sabiduría. Y bueno, aquí Séneca deja un test que se me hace súper fucking genio para saber si un deseo es real o es puro ruido. Pregúntate si ese deseo es capaz de llegar a descansar en algún punto. O sea, si lo consigues, ahí se acaba, sientes que ya llegaste, o si después de conseguirlo sigue habiendo algo más lejos que quieres, otra cosa, otro nivel, otro número. Si siempre hay y ahora quiero esto, y ahora esto, entonces no es un deseo natural, es un deseo insaciable. Y esto yo lo conecto mucho, por ejemplo, en mi caso, es que pues yo he caído en esos pensamientos de que, güey, cuando tenga este cuerpo voy a estar feliz, cuando tenga esto voy a estar feliz. Como que esa meta de que cuando tenga esto, ahora voy a ser feliz, o cuando llegue a 10,000 seguidores, a 100,000 seguidores, voy a ser feliz. Y luego llegas a esa meta e inmediatamente te pones
ahora esto, ahora el siguiente, o sea, insaciable el deseo, ¿saben? Creo que hay que aprender, o sea, lo que Séneca me enseñó es que hay que aprender a diferenciar entre los deseos insaciables y los que Séneca dice que son naturales, y hay que aprender a soltar esos deseos insaciables. Hay que aprender a no dejarte consumir por esos deseos, esos monstruos insaciables. Y algo que también me encanta de Séneca es que, ¿se acuerdan que ya les había dicho, y lo he mencionado muchísimas veces, que a mí siempre se me hizo que faltaba algo, faltaba sustancia en el contenido de cómo ser tu mejor versión, de cómo tener un glow up? Séneca escribió esa sustancia, escribió ese logos, si nos ponemos en vocabulario estoicista, pero dice: el elogio corresponde únicamente a lo que es verdaderamente suyo. Supón que tiene una hermosa casa y mucho dinero. Ninguna de estas cosas puede decirse que esté en él. Son solamente cosas a su alrededor. Elogia en él lo que no puede darse ni arrebatarse. Es su espíritu y la perfección de su razón en ese espíritu. O sea, lo único que es en verdad es tuyo, lo único que nadie te puede quitar ni regalar es tu carácter, es tu forma de pensar, tu espíritu, tu conocimiento, tu inteligencia emocional, tu mundo interno, básicamente. O sea, todo lo demás es decoración alrededor de ti. Séneca no lo dice tal cual, pero el mensaje que me da es como que enséñame tu espíritu, enséñame tu mente, que esa es una nueva palabra que voy a empezar a usar en mi vocabulario, la palabra espíritu. Yo antes usaba mucho alma. Me gusta más espíritu porque siento que espíritu es más como, se siente más libre, más tipo un ave fénix. De hecho, eso es un nuevo emoji que estoy usando. Que bueno, a mí me encanta usar emojis y también me encanta estar en mis historias de Instagram. Como que siento que historias de Instagram es mi espacio de formato corto donde les enseño mi espíritu, les enseño más personal. Aquí en el episodio, aquí en este podcast es en donde me pongo personal, pero me encanta estar en historias de Instagram. Pero bueno, espíritu y el emoji del ave Phoenix son cosas nuevas que voy a estar usando gracias a Séneca, porque me encanta. Que de hecho, el dump que les dije hace rato de cuando me vine para Canadá de 3 años, la segunda slide dice como que romantizando mi vida de mujer independiente a mis 20s. Subí esa slide a mis stories y les puse no, porque what the fuck, es una track wife. O sea, si algo que yo le agradezco muchísimo a mi familia es que siempre me dio esa libertad, ese espacio de explorar lo que me da curiosidad, de tomar mis propias decisiones, de hacer lo que yo quiera con mi vida. Obviamente también me enseñaron a tomar responsabilidad de mis decisiones, pero siempre me dieron ese espacio de ser un espíritu libre. Y yo sí siento que soy un espíritu libre, porque yo desde chiquita siempre sentía de que, güey, yo quiero vivir en el extranjero, yo me quiero salir del nido de mis papás, de mi burbuja, de Monterrey, México. Yo necesito vivir en el extranjero. Siento que voy a crecer muchísimo, que sí lo hice. O sea, tuve un glow up desde que me vine para Canadá, que lo platicó en el episodio 6 y 7. Creo que por eso mi princesa favorita de toda la vida ha sido Ariel. Desde chiquita he estado fascinada con las sirenas. Creo que representan un espíritu libre, explorador, curioso por naturaleza, y sinceramente creo que sí existen. Solamente hemos descubierto el 5% del océano, así que todavía queda un 95% por conocer. Entonces todavía hay posibilidad y yo apostaría que sí existen. Pero bueno, siento que ya me desvié. El punto es que con eso, con lo de el elogio corresponde únicamente a lo que es verdaderamente suyo, que es todo el tema de tu mundo interno, lo que nadie te puede arrebatar. Con eso yo me refería a sustancia. O sea, enséñame más allá de solamente cómo cuidarme la piel y el cabello para mejorar mi apariencia. Ayúdame a mejorar mi espíritu. Y por eso tengo mis pilares de una belleza integral, que incluye el tema de lectura y aprender, inteligencia emocional, educación financiera, etc, 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 porque pues la belleza es un estilo de vida. Es mejorar el espíritu por fuera y por dentro. Séneca también dice: debemos rechazar la vida de los placeres, nos vuelven blandos, son insistentes en sus exigencias y más aún nos obligan a hacer exigencias insistentes a la fortuna. Y una línea súper cortita, pero me encanta, es: la libertad no se puede ganar sin sacrificio. Y otra frase que me encanta
dice: en cuanto al incierto destino que el futuro tiene reservado para mí, ¿por qué debería exigirle a la fortuna que me dé esto o aquello, en lugar de exigirme a mí mismo que no los pida? Y en otra carta dice: esto es algo que es tonto pedir en oración cuando puedes conseguirlo de ti mismo. Y totalmente cierto, o sea, muchos piden, pero ¿qué puedes conseguir tú mismo? ¿Qué puedes dar? ¿Saben? O sea, siento que muchas personas se ahogan en un vasito de agua, de todas las circunstancias, de todas las cosas, de toda la fricción que hay en sus vidas. Está bien que pidas en oración muchas cosas, pero también, o sea, ponte a pensar qué puedes hacer tú mismo. Hay que tener autosuficiencia y hay muchas personas que sí se ahogan solitos en un vaso de agua. Ahora, hay un pasaje en una carta donde describe una especie de edad dorada imaginaria, un tiempo en el que todos compartían, nadie ponía fronteras a la tierra y cada persona se preocupaba tanto por el otro como por sí misma. Y entonces, dice, irrumpió la avaricia, y lo que hizo la avaricia no fue simplemente acumular, fue convertir todo en propiedad de alguien más, reduciendo la riqueza colectiva a una fracción de lo que era. La avaricia, dice, trajo consigo la pobreza. Y algo que me encantó, que le sigue en la misma carta, dice: cuando hayamos hecho todo lo que está en nuestro poder, poseeremos mucho, pero una vez poseíamos el mundo entero. Es una forma muy bonita de decir que entre más acumulamos individualmente, más pobres nos volvemos colectivamente. Y agrega algo que se siente escrito para hoy, que dice: ustedes ahora se asustan ante cualquier ruido que hay en sus casas. Toda esa seguridad material, mansiones, y aún así vivimos con más miedo que nunca de que alguien se pueda meter a robar. Y no es que Séneca esté romantizando ciegamente el pasado. De hecho, en el siguiente episodio les voy a decir lo que criticaba de esa edad dorada, pero su punto sobre el lujo se sostiene por sí mismo. En esa misma carta dice que el lujo le ha dado la espalda a la naturaleza, urgiéndose a sí mismo y creciendo a lo largo de los siglos, empujando la inteligencia de los hombres hacia el desarrollo de los vicios. Primero comenzó a anhelar cosas que eran innecesarias y luego cosas que eran dañinas, y finalmente entregó la mente para que fuera esclava absoluta del capricho y placer del cuerpo. Querer simplemente lo suficiente hoy en día sugiere primitismo y miseria. Y de hecho, hace unos días estaba viendo otro video de YouTube de una chava gringa que era algo, el thumbnail y el tema del video era como cosas súper locas que estoy haciendo para ahorrar dinero. Obviamente me generó curiosidad porque pues yo quiero saber, o sea, yo también quiero ahorrar dinero, o sea, pásame tus tips. Ni siquiera lo terminé de ver, lo dejé a la mitad porque decía cosas como: hacer tu propio café en lugar de comprar, no comer tanto fuera, no pedir drinks coquetos, tipo las bebidas alcohólicas, porque los drinks coquetos, las bebidas alcohólicas, los cócteles cuestan carísimo. No pagar suscripción de Uber Eats ni Rappi ni pedir por esas aplicaciones, mejor ir por ellas. Meal prep, siempre viajar en economy. No tener carro y usar transporte público, que yo no tuve carro por más de un año cuando estaba viviendo en Canadá. Yo dependía de transporte público, muy, muy contadas las veces que me pedía Uber, y no lo terminé porque era de que, güey, eso es normal, ¿saben? O sea, como que a menos de que yo esté loca, según yo, eso es normal. Y eso también me da mucho a entender la psicología capitalista consumista americana, gringa. O sea, los gringos no saben tener suficiente. Y para cerrar este bloque, algo súper práctico, Séneca dice que la extravagancia es traicionera porque regresa disfrazada. Los vicios, cuando parecen estar curados, son en realidad los más peligrosos porque bajan la guardia justo cuando crees que ya lo superaste. Y su consejo para lidiar con esto es que dice: si quieres liberarte de tus vicios, debes alejarte de inmediato de los ejemplos que otros te ponen. Las personas que te harían daño no están tan lejos de ti como crees. Muchas veces están dentro de ti también. Múdate a mejor compañía, tanto afuera como dentro de tu cabeza. Y yo metiéndole a mi cuchara, ahora yo poniéndolo como ahora, hoy en día, eso incluye la gente que sigues en redes sociales. En el episodio pasado vimos cómo las redes sociales moldean tu pensamiento, moldean lo que es la verdad para ti. Entonces no sigan influencers que les hagan querer gastar dinero o que afecten negativamente su mundo interno, les provoquen que se estén comparando constantemente en cuerpo, ropa, viajes, lujos. Que de hecho yo seguía a una influencer que hacía contenido de outfits
cutes para el invierno, que yo necesito saber cómo vestirme para el invierno, la tuve que dejar de seguir porque nada más me daba esta necesidad de comprar y comprar y comprar y comprar ropa, y cuando la dejé de seguir, santo remedio. Por eso también en mi contenido, en mis TikToks y Reels y en YouTube, intento hacer muchos como rutinas de cabello y de piel minimalistas, consejos hair care, 0 pesos, que tengo un video de YouTube de eso, se los voy a dejar en la descripción, de aprender a usar lo que ya tienes. A veces no necesitas comprar un producto nuevo, a veces necesitas entender tus necesidades, tus productos y entender lo que te estás poniendo, ¿saben? Obviamente, claro que me encanta recomendarles cosas, pero bueno, las cosas siempre vienen justificadas, mis recomendaciones de por qué me gusta, pero no intento nada más hacer contenido de recomendaciones, también como más allá, ¿no? La sustancia, el logos. Pero bueno, como quiera lo vamos a ver mucho más a fondo en la segunda parte del mundo interior. Ahora pasemos al tema de filosofía y quiero empezar diciendo que para mí la filosofía te humaniza, te da empatía, y siento que es algo que nos hace falta muchísimo hoy en día. A mí la filosofía me hizo conectarme con la humanidad. Entonces todas tenemos experiencias universales de nuestros monstruos internos. Todos perdemos a alguien que queríamos, todos dudamos de nuestra capacidad, todas nos sentimos tristes, todas necesitamos sentir un tipo de dirección, propósito, todas necesitamos consejo de la vida, todas necesitamos un manual de cómo vivir bien. De hecho, les voy a leer un comentario del episodio pasado que me ataqué de risa, que me encantó, que dice: acabo de descubrir tu canal y es como un manual para manejarte por la vida adulta sin mamadas. Al chile sí. Entonces, lo primero que nos promete la filosofía, dice Séneca, es el sentido de pertenencia, de ser parte de la humanidad, de ser un miembro de una comunidad. Ser individualistas hasta el extremo significaría abandonar ese manifiesto. Y esto conecta con el pensamiento ampliado de Kant que les comenté el episodio pasado, que es la vida humana como una invitación a salir de nosotros mismos para encontrarnos mejor, para ponernos en el lugar del otro. Ampliar tus horizontes y trabajarte a ti misma te mete en una dimensión de la existencia que justifica la vida y le da sentido y dirección. Y Séneca, en una de sus cartas, dice: ¿quieres que te diga qué ofrece la filosofía a la humanidad? Consejo. Que eso fue lo que puse en la descripción del podcast. Y creo que por eso también tuvo tanto impacto en mí sus cartas, porque lo hizo con el propósito de consejo, de consejos de la vida. Y bueno, ¿se acuerdan de la quote que les dije de principio? Que Séneca dice que la filosofía moldea y construye la personalidad, ordena la vida, regula la conducta, muestra lo que se debe hacer y lo que se debe dejar sin hacer, etc, etc. O sea, mantiene el rumbo de lo que es correcto mientras somos sacudidas por mares peligrosos por la vida. Eso es un manual de cómo vivir, ¿saben? Siento que todos los humanos somos aventados a este mundo y no tenemos un manual de cómo vivir, y creo que Séneca trae mucha iluminación a cómo vivir bien, ¿no? Aclaración por si alguien no sabía la etimología de filosofía, que viene del griego filosofía, que philos significa amor y sofía significa sabiduría, donde literalmente significa amor a la sabiduría. Y agrega también en una de sus cartas que dice: nadie puede llevar una vida feliz, ni siquiera una soportable, sin la búsqueda de la sabiduría. La perfección de la sabiduría es lo que hace la vida feliz, aunque incluso los inicios de la sabiduría hacen la vida soportable. Y como lo pongo en mi descripción del podcast, que Platón dice que el asombro ante el mundo es lo que nos mueve a pensar, pero también dice que al hombre le parecía tan asombroso estar vivo que las preguntas filosóficas surgían por sí solas. Y en el libro que les recomendé el episodio pasado de El mundo de Sofía, que es un libro súper introductorio de filosofía, es un libro tipo cuento que lo puede leer una niña, un niño, pero dice en la introducción que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Y esto lo comenté en el episodio pasado, que conforme crecemos nos acostumbramos a la rutina y perdemos esa niña interior, esa curiosidad, esa capacidad de asombro. Y de hecho les voy a leer un mensaje de prueba y testimonio de lo que intento comunicar, y creo que ella lo entendió todo,
que dice: Isabel, no sabes lo bastante que amo tu canal, lo descubrí hace un año y no paro de verte por todas las redes. Reviviste mi niña interior y mis curiosidades por todo. Volví a estudiar y aprender por hobby. Todo tu contenido es increíble y gracias por el libro de Séneca, la mejor recomendación. Y claro, mi cabello es increíble gracias a tus consejos. Hace un poco vi un video de Jeffy Lish, que es una divulgadora científica mexicana, que es muy grande en YouTube, y les voy a poner el video en descripción por si a ustedes les interesa ver ese video, pero básicamente lee un estudio de cómo tener esa capacidad de asombro y asombrarte por la vida te hace tener una vida más feliz. Y también habla mucho de cómo salir a caminar. Caminatas te ayuda mucho a esa capacidad de asombro, a regresar a tener esa capacidad de asombro. Y creo que por eso también me encantan tanto los espacios verdes, que mi sueño desde chiquita era venirme a Canadá. Y una de las cosas que me atrajo, que me acuerdo vivamente que dije, güey, yo tengo que ir ahí, son los espacios verdes. Cuando literalmente siento mucha ansiedad o me siento triste, me voy al parque, me voy a un espacio verde, que en donde vivo hay muchísimos parques hermosísimos que les comparto mucho en historias de Instagram, pero me voy al parque a tocar césped, a escuchar el río, a escuchar los pájaros cantando, a escuchar el sonido del viento, a las hojas de los árboles, y me aterriza muchísimo, me da un reset, me ayuda muchísimo a aterrizarme y con la ansiedad. Que de hecho, una de las revisadas de este guión me tuve que ir al parque porque tenía mucha ansiedad y me ayudó muchísimo a que este guión quede como me gusta. Que bueno, espero que les esté gustando hasta ahorita todo lo que estoy comentando, pero bueno, regresando, hay una carta que abre así y me encanta cómo saluda. Dice: confío en que esto te encuentre en la búsqueda de la sabiduría, pues esto es precisamente lo que significa la buena salud. Sin sabiduría, la mente está enferma. De hecho, en el episodio pasado hablamos de por qué ya no podemos sostener un libro y cómo regresar al hábito de la lectura, pero también de cómo envejecer con lucidez. Para eso hay que trabajar la mente, y ahí les explico todos los estudios, toda la información, y lo justifico y todo. Pero después dice: mantén el cuerpo dentro de límites tanto como puedas y haz espacio para el espíritu. Es una forma de ejercicio, dice, para la que ni el frío, ni el calor, ni siquiera la vejez son obstáculo. Cultiva un bien que el paso del tiempo mismo mejore, como la búsqueda del conocimiento, el aprendizaje, el aprender algo nuevo, una habilidad, darte la oportunidad de ser principiante y aprender una nueva habilidad que con el paso del tiempo mejora. Entre más viejo te haces, más se puede profundizar, no como el cuerpo que se desgasta. Pero ojo, tampoco es sobreexigirte sin parar, porque dice: la mente necesita descanso, pero de tal manera que se renueve, no que se relaje hasta desmonorarse. Y esto es algo que he tenido súper presente desde hace rato, porque no sé si ya lo he comentado, pero algo que he estado luchando conmigo misma ya por mucho tiempo es que es esto de que, güey, está bien descansar, está bien tener un día de ocio, está bien tener un día de no hacer nada. O sea, como que tu valor no se mide en si fuiste productiva o no, en si trabajaste o no. Como que está bien tener un día de descanso, tener un día de descanso. No tienes que trabajar todos los días de domingo a domingo, ¿sabes? O sea, el domingo vale si no hiciste nada, o sea, si descansaste, ¿saben? Aunque sí creo que si estás emprendiendo o construyendo algo, al principio tienes que aceptar que probablemente no va a haber balance en tu vida, y eso es una de las cosas que se requiere para hacer cosas extraordinarias, pero es importante verlo como una etapa y tener presente que el descanso y tiempo de ocio es necesario. Ojo, con tiempo de ocio no me refiero a scrollear por 7 horas. Cada quien tiene sus hobbies, sus actividades que conectan con su niña interior y que el simple hecho de hacerlas te da felicidad. Pero también puedes irte al parque, ir a un museo, o sea, como tener un día lento donde dejes la mente divagar y asombrarse, que lo platicamos en el episodio anterior. Porque algo que yo he aprendido es que necesitas tiempo de ocio para dejar que la creatividad, para dejar la mente divagar. Y bueno, sí hay una razón por la que esto está pasando, porque yo estoy segura que no soy la única. Todo el tema de que tenemos valor solamente por nuestra productividad. Lo explico en el episodio 6 de cómo construir una vida que ames y el de buscar más eventos canónicos, pero básicamente es la idea del capitalismo globalizado de Heidegger. Pero bueno, justamente les cuento que estoy grabando esto ahorita en jueves, entonces el lunes fue día feriado en Canadá y yo quedé conmigo misma que ese día me lo iba a dar libre, de que yo me iba a levantar a la hora que mi cuerpo quisiera, porque ya llevo muchos meses donde, por ejemplo, los fines de semana me levanto, madrugo 6, 7 de la mañana porque me voy a trabajar
al café como barista, pero entre semana pues yo tengo que trabajar todo el tema de redes sociales, entonces yo me tengo que organizar muy bien para que los fines de semana los tenga libres, al menos después de trabajar, porque trabajo en las mañanas. Entonces, ya llevo mucho rato donde no me doy ese tiempo de, güey, me voy a levantar sin alarma y voy a dejar, y tipo me voy a levantar hasta que mi cuerpo diga, ya estoy descansada, ¿saben? Entonces, este lunes que fue feriado, dije, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar a la hora que mi cuerpo quiera. Sí voy a trabajar un poquito en este guión de Seneca porque sí es algo que me gusta, pero me voy a levantar tarde, ¿saben? Entonces, me terminé levantando a las 9:30, que no es tan tarde, o sea, yo no considero que sea tan tarde, sigue siendo temprano en mi opinión, pero como yo estoy acostumbrada 6, 7, 8, haz de cuenta que ese día vi el reloj a las 6, 7, 8, porque bueno, a mí me gusta dormirme con un reloj al lado de mí, a mí me gusta ver la hora que es cuando me despierto, y güey, batallaba de que veía el reloj 7, 8, 7:30 y ahí va mi voz interna, ese monstruo diciéndome, ya levántate, no seas huevona, ponte a trabajar, sé productiva, bla, 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 bla. Y yo tipo, shh, quedamos que me iba a levantar a la hora que mi cuerpo quisiera, ¿saben? Batallé muchísimo, neta me dio muchísima ansiedad. O sea, me tuve que ir al parque porque me dio mucha ansiedad eso. Y fíjense que me di ese momento, me desperté a las 9:30, me forcé a despertarme hasta las 9:30 y lo que va del martes, miércoles y hoy jueves, me levanté yo solita a las 7, 7:30 máximo, súper descansada, súper fresca, súper energizada, porque como ya llevo rato que me estoy levantando temprano sin descanso, como que entre semana daban las 7, 7:30 y no me podía levantar de la cama, o sea, me sentía muy cansada y me levantaba hasta las 8, 8:30 y se me hacía súper tarde, o sea, me sentía súper mal conmigo misma. Y fíjense, que darme ese descanso me ayudó muchísimo a esta semana al menos como levantarme a las 7, 7:30 súper energizada, súper lista para empezar el día. Entonces, yo sé que no soy la única que batalla con esto, entonces acuérdense que la mente necesita descanso, pero de tal manera que se renueve, no que se relaje hasta desmoronarse, acuérdense. Bueno, algo bonito sobre enseñar y aprender que otra vez el dump de Instagram que les puse de 3 años de Canadá, ahí les puse mi quote favorita de Seneca sobre el tema de aprender y enseñar, pero también dice que una persona que enseña y una persona que aprende deben tener a la vista un mismo fin, que es la mejora de esta última. Y creo que Seneca nada más reforzó ese que enseñar es un propósito en sí, que sí es un propósito, que sí te da mucho propósito el tema de enseñar. Y yo ya les había comentado que yo siento que le debo muchísimo a las mujeres de mi pasado, antes de mí, que lucharon para que las mujeres, incluyéndome, pudiéramos ser mujeres independientes, pudiéramos tener nuestro propio dinero, nuestra propia cuenta de banco, un carro, nuestro nombre, decidir lo que quiero hacer con mi vida, perseguir mis sueños, estudiar la carrera que yo quiera, en lugar de ser encasillada a que mi único propósito en esta vida es casarme, ser ama de casa y ser mamá. Que ojo, no me malentiendan, ser ama de casa es un jalezón. Trust me, yo que no tengo ayuda en la casa y que yo tengo que hacer las labores del hogar, que las comparto con mi esposo, es un jalezón ser ama de casa y todavía es una más jalezón y es una vocación ser mamá, el decidir tener hijos. Es lo más, en inglés se dice selfless, que en español sería como lo más altruista, lo más desinteresado, tener hijos. Porque bueno, para empezar estás como todos los cambios que pasan en tu cuerpo desde que te embarazas, das a luz, lactas, desde que eres mamá, toda tu vida, o sea, todas tus decisiones se basa en el bienestar del bebé. Ya tú ya no eres como que lo más importante en tu vida. Por eso creo que también está esta depresión postparto, porque siento que muchas mujeres se pierden de identidad. No es tema de este episodio, pero quiero que sepan que, o sea, yo sé que ser mamá y ser ama de casa es un jalezón. Y por eso a mí me emperra las personas, especialmente los hombres, que no lo ven como un trabajo y lo ven como, ay, un deber. De que mi esposa se queda en la casa, no hace nada, está descacerada cuando es ama de casa y es mamá y se encarga de los hijos. O sea, mi punto de todo esto es que yo quiero que las mujeres tengan esa opción de decidir si quieren ese camino o no. Punto. Eso lo toco muy bien en el episodio de finanzas personales, de que, güey, si eres ama de casa y eso es algo como que tú decidiste con tu esposo que tú te ibas a quedar en la casa,
que tú te ibas a quedar en la casa. Eso yo no lo estoy juzgando, yo sé que es un jalezón, pero justamente porque es un trabajo, debería ser remunerado, ya sea que tengas algo a tu nombre, una cuenta, un banco, dinero a tu nombre, porque es algo que si tú no lo estuvieras haciendo, tú y tu esposo le tendrían que pagar a alguien para que se encargue de los labores del hogar, chofer, nana, asistente, alguien que maneje todos los temas de la familia, etc, etc, etc. ¿Saben? Chef, también le tendrías que pagar a alguien, ¿saben? O sea, es un jalezón. Y yo quiero que las mujeres tengan esa opción de decidir si quieren eso para ellas mismas o no. ¿Saben? Que no nada más que seamos encasilladas a que eso es tu propósito, eso es lo que tienes que hacer como mujer y punto. Yo ya les he contado y se los conté en ese episodio de las finanzas personales que la decisión más importante que vas a hacer en toda tu vida es con quién te casas. No es la carrera que decides estudiar, porque puedes estudiar otra cosa, puedes hacer otra cosa. O sea, hay gente que trabaja en otra cosa que ni siquiera tiene nada que ver con lo que estudiaron, ¿saben? O sea, puedes cambiar de carreras, puedes estudiar otra cosa, puedes aprender a hacer otras cosas, otras habilidades y así encontrar otro trabajo. Pero la persona con la que te decides casar, esa es tu partner en la vida, ¿saben? La persona que decides quién va a ser el papá de tus hijos es la decisión más importante que vas a hacer en toda tu vida. Y ahí en ese episodio les traigo un estudio que habla de por qué sí es la decisión más importante que vas a hacer en toda tu vida. Entonces, otra vez les menciono que la meta no es conseguir un hombre ni casarte, eso es un evento de vida, pero no es la meta. Todas tenemos el potencial de ser muchísimo más que centralizar a los hombres en nuestras vidas y que la meta sea conseguir un hombre, ¿saben? Ya tenemos la decisión y la opción de perseguir nuestros sueños. Entonces, yo siento que le debo muchísimo a las mujeres, porque este espíritu libre sería muy miserable si viviera antes, cuando las mujeres ni siquiera podían votar, ni siquiera podían tener tarjeta de crédito. Siento que hoy en día hay mucha conversación y me encanta que se esté abriendo el espacio de las mujeres que decidan no tener hijos porque no quieren tener hijos, porque no quieren esa vocación de ser mamá, que es algo muy válido. Siento que antes eso no era opción. O sea, siento que antes como que era lo que se esperaba en las mujeres. O sea, siento que en la época de mi abuelita eso era lo que deberías hacer, ser mamá. Entonces, por eso yo me siento con el deber de, además de seguir corriendo la voz y compartiendo filosofía, enfocándome al empoderamiento femenino, además de que por mucho tiempo yo me sentía y a veces me sigo sintiendo culpable del privilegio en el que nací, donde yo nací en una familia que me quiso muchísimo. Yo sí fui planeada, nunca me tuve que preocupar por la comida, por tener un techo, por dónde dormir. Mis papás se la rifaron para darme la mejor educación en México, y también me apoyaron en perseguir mis sueños en venirme a Canadá. O sea, como les dije hace rato, ellos siempre me han dado el espacio y la libertad de hacer mis propias decisiones, obviamente de hacerme responsable de ellas. O sea, si yo cuando yo me vine para Canadá, sí me apoyaron y me ayudaron, pero me vine y conseguí trabajo luego para pagarme las cosas, ¿saben? Entonces, creo que si naces en un privilegio, tienes que regresar, ¿saben? Entonces, por eso yo empecé a hacer contenido, a hacer la ciencia, que es mi primer amor, accesible, pero también este podcast, donde son temas más personales, más de filosofía, más de nuestro mundo interno, una guía de cómo vivir mejor. Siento que esa es mi manera de regresar a la humanidad, especialmente a las mujeres. Bueno, otra vez regresando, hay un pasaje sobre de dónde viene realmente la sabiduría y dice: no le han dado a nadie el regalo del conocimiento, de la filosofía, pero a todos les dieron los medios para adquirirla. Porque si hubieran hecho de la filosofía una bendición dada a todos por igual, si hubiéramos nacido en un estado de iluminación moral, la sabiduría habría sido despojada de lo mejor que tiene, el hecho de que no es algo que la fortuna dé o quite. Hay en la sabiduría una nobleza y una grandeza en el hecho de que no le toca a una persona por casualidad, que uno no acude a nadie más que a sí mismo para encontrarla. ¿Qué valdría la pena mirar en la filosofía si se repartiera gratis? O sea, precisamente porque te la tienes que ganar con esfuerzo propio, vale algo. Ese dolor intelectual que a veces, no les voy a mentir, leer filosofía es un dolor intelectual,
pero eso es lo que te da gratificación cuando le entiendes. Y esto tiene mucho que ver otra vez con el episodio anterior que hablamos de la fricción buena, que hay que regresar a una vida con fricción para sentir algo de propósito en nuestras vidas. La filosofía de Séneca es la filosofía que no considera nada bueno a menos que sea honorable, que es incapaz de ser desviada por las recompensas de los hombres o de la fortuna, y cuyo carácter invaluable radica precisamente en el hecho de que no puede ser comprado a ningún precio. Y cierra con un pensamiento súper bonito que dice: ¿quién puede dudar, mi querido Lucilio, que la vida es un regalo de los dioses inmortales, pero que vivir bien es un regalo de la filosofía? Y hasta dice que nuestra deuda con la filosofía es mayor que nuestra deuda con los dioses, porque una buena vida es más bendición que una vida a secas. Y agrega sobre lo que la filosofía ya ha logrado y dice: la filosofía ha condenado los placeres como un elemento inseparable del cual se sigue el arrepentimiento. Ha elogiado las cosas buenas que siempre satisfarán, y para que todos lo vean, ha hecho del hombre que no tiene necesidad de suerte el más afortunado de todos, y del hombre que es dueño de sí mismo, el dueño de todo. Y ahora aquí les voy a contar otra vez súper rápidamente, porque lo conté en el episodio anterior, la crítica que hace Séneca a la obra de la Odisea de Homero, pero en este episodio de bonus le voy a agregar otra frase más que me encanta, porque resume perfectamente por qué la filosofía importa. Que, bueno, básicamente los eruditos en aquella época estaban debatiendo mucho sobre dónde exactamente en el mapa naufragó Ulises, porque Homero nunca da ubicaciones exactas. Entonces estaban como debatiendo el mapa, el lugar exacto, y Séneca dice que ese debate no tiene caso porque el Mediterráneo ni siquiera es tan grande como para justificar 10 años de viaje. Entonces dice, el punto es que todas estamos en nuestra propia odisea todos los días, enfrentando tormentas que en realidad son nuestros propios vicios, y monstruos que en realidad son tentaciones, voces traicioneras que seducen nuestros oídos como las sirenas. La pregunta nunca fue por dónde navegó Ulises, es cómo mantenemos nosotros el rumbo hacia lo que amamos, nuestra familia, nuestros ideales, nuestro carácter, incluso después de nuestras propias tormentas y monstruos internos, incluso a pesar del caos que hay en nuestro mundo interno. Y hace lo mismo con Penélope. Los eruditos criticaban muchísimo si Penélope le fue infiel o no a Ulises, y Séneca dice: ¿a quién le importa? Enséñame qué vale la fidelidad en sí misma, cuánto vale y si reside en el cuerpo o en la mente. Y eso no ha cambiado en más de 2000 años. Nos sigue importando más el chisme, el morbo, las cuentas de chismes, las revistas de chismes tienen más vistas, más seguidores que las cuentas de divulgación de cómo aprender a vivir mejor a pesar de la odisea de la vida, ¿saben? Y una de mis partes favoritas que jamás me voy a cansar de leer, y que es top 3 partes favoritas de mi libro, que me tipo, güey, se me puso la piel chinita, lloré, todo. Séneca le dice al erudito de la música: tú me enseñas cómo se armonizan los graves y los agudos. Yo preferiría que trajeras armonía a mi mente y afinaras mis pensamientos. Tú me muestras cuáles son las notas más tristes, pero yo preferiría que me enseñaras cómo evitar emitir notas tristes cuando las cosas me van mal en la vida. Que, by the way, sí hay notas en teoría de la música que están asociadas a la tristeza, y aquí se les voy a poner las notas tristes. Y al geómetra: tú me enseñas a calcular el tamaño de mis propiedades, pero ¿de qué me sirve dividir un terreno en partes iguales si no soy capaz de dividirlo con un hermano? Puedes definir una línea recta, pero ¿de qué te sirve eso si no tienes idea de qué significa la rectitud en la vida? Entonces, ¿te preocupa más descubrir dónde te llevaron las andanzas de Ulises, que yo lo interpreto como el chisme, el morbo, estos debates triviales, o cómo encontrar la forma de ponerle fin a las tuyas propias? Ahora, hay otra carta donde Séneca hace algo interesante, donde defiende por qué vale la pena hacerse preguntas grandes, aunque parezcan una pérdida de tiempo. Y esta carta arranca hablando de un tema aparentemente alejado de la vida práctica, la causalidad, el debate filosófico griego, que habla sobre las 4 causas de Aristóteles, que hoy en día sería como metafísica. Creo que hay muchas personas que dicen de que, güey, ¿para qué? De qué sirve hacerse esas preguntas de física teórica cuántica.
si no tiene como aplicación en la vida? Para las personas que hacen esa pregunta, Séneca tiene una respuesta y dice: al plantear estos temas menos meritorios, mi propia actitud es que sirven para calmar el espíritu y que mientras me examino a mí mismo, ciertamente también examino el universo a mi alrededor. No estoy en este momento ni siquiera perdiendo el tiempo como tú supones. Dice que este cuerpo nuestro es una carga y un tormento para el alma y que la filosofía es lo que la rescata, dejándola respirar libremente en la contemplación de la naturaleza, como los artesanos que cuando trabajan con luz insuficiente en algo delicado, salen al aire libre a descansar los ojos con luz natural. Así, el alma, encerrada en esta vivienda oscura y triste, o sea, el cuerpo, encuentra su alivio contemplando el universo. Y hay otra carta que Séneca le escribe a Lucilio, que Lucilio está enfermo, creo que le llegó el chisme de que Lucilio está enfermo, y le comparte cómo él mismo superó una enfermedad grave usando la filosofía como remedio mental. Y dice: una vida dedicada a contemplar toda la variedad, la majestuosidad, lo sublime en las cosas que nos rodean, nunca puede sucumbir al hartazgo de vivir. El sentir que uno está cansado de existir suele ser resultado de un ocio vacío e inactivo. La verdad nunca aburre a quien explora el mundo de la naturaleza, mientras que sí cansa a quien persigue cosas falsas. Y luego suelta una pregunta que me encanta, que dice: ¿quieres vivir, pero sabes cómo vivir? ¿Tienes miedo de morir? Y dime, ¿la vida que llevas es realmente tan distinta a estar muerto? Otra respuesta de Séneca para toda la gente que no le ve el punto de la filosofía dice: pero la filosofía, mi querido Lucilio, es algo tan sagrado e inspira tanto respeto que incluso algo que se le parece tiene un atractivo engañoso. Deja que un hombre se retire y la multitud pensará que lleva una vida apartada, libre de preocupaciones, satisfecho de sí mismo, viviendo para sí, cuando en realidad ninguna de estas bendiciones puede ganarla a nadie más que el filósofo. Solo él sabe vivir para sí mismo. Es el único, de hecho, que conoce lo fundamental: cómo vivir. La persona que ha huido del mundo y de sus semejantes, cuyo exilio se debe al fracaso de sus propios deseos, que es incapaz de soportar la vista de otros más afortunados, que se ha refugiado en algún escondite por su alarma como un animal tímido e inerte, no está viviendo para sí mismo, sino para su vientre, su sueño y sus pasiones. Y luego también dice: el lugar en que uno se encuentra no aporta nada a la paz mental. Es el espíritu el que hace que todo resulte agradable para uno mismo. Y en otra línea dice: la vida sería en verdad limitada si hubiera alguna barrera para nuestra imaginación. Y para cerrar este episodio, quiero compartirles algo de Séneca, su propio testimonio de cómo la filosofía lo salvó. Literalmente dice: los pensamientos reconfortantes contribuyen a la cura de una persona. Todo lo que eleva el ánimo también la beneficia físicamente. Fueron mis estudios estoicos los que realmente me salvaron. El hecho de haber podido levantarme de la cama y recuperar la salud se lo debo a la filosofía, y es la menor de mis obligaciones hacia ella, mi vida. Y tal vez como Séneca se siente tan eternamente agradecido a la filosofía y es alguien quien impactó muchísimo en mi vida, en mi mundo interno, pues ahora yo comparto esa deuda y aquí estoy yo contándoles. Y como cierre de este episodio, cita a Posidonio en una carta y dice: en un solo día hay más disponible para los hombres de aprendizaje que lo que jamás hay para el ignorante en la vida más larga. Por eso, 2000 años después, creo que las cartas de Séneca son terapia. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Me dicen si tienen alguna duda y las veo en la parte 2 de nuestro mundo interno.